bueno, un humilde tributo a Gabriel García Márquez. Bien, pues oye, vamos a avanzar a otros temas. Habíamos hablado al comienzo del programa del incendio. Yo creo que no hay que olvidarse tampoco de lo que está pasando la gente que vivió el terremoto en el norte. Han sido 2 tragedias fuertes en solo un mes aproximadamente. Y viene aquí un proceso de reconstrucción, pero de reconstrucción física, pero también emocional, que debe ser la que más cuesta. Queremos hablar de eso, estamos para eso con Emanuel Rechter, ¿se dirá? Así ¿Sí? es. Ya, él es psicólogo de la Universidad Andrés Bello. Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme. Yo lo decía, cuesta y debe ser lo más terrible reconstruirse, pero sobre todo en un incendio cuando uno pierde sus recuerdos y lo pierde absolutamente todo. ¿Cómo la gente que ha vivido esta tragedia, quiero partir por el incendio, puede ir mejorando, sanando las heridas, reconstruyéndose? ¿De dónde nace la resiliencia que puede tener cada persona? Bueno, al respecto hay varias variables que considerar. En primer lugar, las capacidades individuales, no se puede generalizar en ese sentido y evidentemente somos todos sujetos absolutamente particulares, con distintas capacidades de respuesta, con distintas capacidades de elaboración de una situación tan compleja como esta. Pero por encima de las cuestiones individuales, que ya es todo un universo, digamos, a explorar, está el asunto de la comunidad. Hoy día leía en la mañana que el director de la ONEMI señalaba que no se sabe, no hay antecedentes o casuística de 2 desastres de igual magnitud en un país en tan poco tiempo, ¿sí? Por lo tanto, evidentemente estamos ante una situación que nos sobrepasa desde el punto de vista de lo que sabemos respecto de cómo actuar a nivel comunitario. Y en ese sentido, la psicología, por un lado, a nivel individual, puede intervenir y favorecer una serie de procesos de cambio en donde serán relevantes las capacidades de cada cual. Y por otro lado, hay una cuestión social, ¿sí?, que compete a la psicología social y a la psicología comunitaria. Y evidentemente allí hay que considerar una serie de cuestiones de carácter sociopolítico, que en la reconstrucción y en la reinstalación del orden en Valparaíso va a ser crucial. Es decir, más allá de los esfuerzos individuales, hay una responsabilidad, hace un rato te escuché mencionarlo, hay una responsabilidad estatal, comunitaria y de las diversas organizaciones sociales que van a tener que cumplir un rol indispensable en este caso. Ese es un punto que me gustaría avanzar contigo. ¿Cuál es el rol de las autoridades aquí y del Estado? Y no solo en la capacidad que tengan de entregar cosas, que bueno, se necesitan evidentemente, para muchas personas son las prioridades porque lo han perdido todo, pero también entregar herramientas psicológicas y de cohesión social que permitan a una comunidad tener la suficiente fuerza para poder empezar otra vez. Es muy difícil que un vecino, 2 vecinos, 3 vecinos lo hagan prácticamente solos, sobre todo cuando se trata de una tragedia de tal magnitud. Se necesita líderes y coordinadores fuertes que permitan agrupar a esa comunidad que está con un trauma enorme para poder comenzar otra vez. ¿Cuál es el rol que forman el Estado y las autoridades en esa misma línea? De volver a girar la idea de una comunidad empoderada que pueda ponerse de pie. Bueno, el rol es fundamental, indudablemente, y para poder explicarlo desde un punto de vista psicológico, quisiera referirme al concepto de trauma en términos muy amplios y muy generales. Evidentemente, esta es una situación traumática. Yo me gusta utilizar como ejemplo, como metáfora, lo que ocurre cuando uno se encandila. Cuando uno se encandila de manera absolutamente inesperada, uno queda cegado, efectivamente, porque ingresa al sistema una cantidad de energía, en este caso luz, que nos deja incapacitados de reaccionar. Eso es el trauma en sí, ¿sí?, específicamente. Pero luego vienen las reacciones asociadas al trauma, y en ese sentido la relación de la reacción de la comunidad, los otros que están cercanos, muchas veces genera que el trauma sea más impactante y se genera una retraumatización. Es decir, piensen ustedes en un niño que enfrenta una situación compleja. Si ese niño enfrenta una situación compleja que podríamos considerar traumática, pero se encuentra en un ambiente de contención, de amparo, de cuidado, en donde la gente que está a su cargo, la madre, el padre o los tutores, son capaces, digamos, de mantener la calma y calmarlo, el trauma pasa a segundo plano, ¿sí? No obstante, si esos cuidadores, si esas personas que están a cargo del niño reaccionan a su vez de manera angustiada y desorganizada, el trauma se intensifica. Yo diría que en ese sentido, cuando hablamos de comunidad, la responsabilidad del
Estado y las organizaciones sociales es atribuible a la responsabilidad del otro que poníamos en comparación cuando hablábamos del niño. Te lo pregunto y pongo este tema sobre la mesa por lo siguiente. Cuando uno habla de trauma, de contención, de todos estos aspectos que son tremendamente importantes para la emocionalidad y para que una comunidad crezca, ¿no? se desarrolle de manera sana emocionalmente y psicológicamente, son conceptos que muchas veces desde el Estado no sé si son considerados, porque uno ve a la autoridad regional, provincial, estatal, a los organismos de emergencia, preocupado de lo que, bueno, las prioridades, ¿no? De entregar las cosas, de llegar con la ayuda, de permitir que no se generen nuevas catástrofes, de sacar a las personas que están en riesgo, de acciones, ¿no? Pero el tema de la reconstrucción interna de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de quienes han pasado por el trauma, me parece que no muchas veces es leído desde el Estado. Por eso es la pregunta que yo te hago. ¿Tú crees que hoy día en el tratamiento de este tipo de catástrofes, para los organismos estatales, para las autoridades, existen esos conceptos? ¿Está la idea de la reconstrucción emocional? Durante el 27 de febrero hablamos mucho de reconstruir viviendas, hablamos mucho de reconstruir obras públicas, hablamos mucho de reconstruir localidades, pero poco se habló a nivel público, en el discurso público, de la reconstrucción del espíritu. Por eso la pregunta es, ¿hoy día existe espacio a nivel estatal para también considerar la resiliencia y la reconstrucción espiritual de quienes han pasado por traumas de este tipo, o está ausente? Existe, pero aún es incipiente, y al respecto yo creo que hay que poner esto en el contexto histórico, ¿sí? La salud mental como prioridad de política pública es relativamente reciente, no solo en Chile, sino también en el mundo, ¿sí? Las políticas de salud mental comenzaron a implementarse a nivel público hacia fines del siglo XX. Tenemos ya a estas alturas 30 o 40 años de desarrollo del sistema, pero todavía es poco, ¿sí? Desde el punto de vista histórico, cobertura, perdón. Evidentemente. No tienen nada de cobertura. Evidentemente. Ahora, se ha avanzado muchísimo. Yo creo que en ese sentido los distintos gobiernos han realizado una serie de esfuerzos en dirección a que la salud mental realmente sea una prioridad en el campo de la salud pública. No obstante, en un país de catástrofes como el nuestro, da la impresión de que esto debería tomarse de manera mucho más seria, invertirse, investigar y planificar maneras de respuesta mejor. Ahora bien, ahora en la quinta región hay toda una red coordinada de la cual quisiera hablar, di por ahí unos teléfonos, ojalá aparezcan en pantalla. Supuesto, cuéntanos. Y se organizó un comité psicológico de atención para la emergencia que está siendo coordinado por las autoridades regionales del Colegio de Psicólogos de Chile en coordinación con la Intendencia y con los organismos regionales. Se ha generado a propósito de eso una inmensa red de estudiantes de psicología y egresados de psicología de las universidades de la región. Yo conozco de cerca el trabajo que se está realizando en el contexto de la Universidad Andrés Bello porque es la institución que represento, y la gente puede recurrir efectivamente a esta red que está muy bien organizada y que cuenta en este momento con un gran contingente de jóvenes profesionales. Perdón, tú decías que hay teléfonos disponibles, sí, ¿no? Hay a ver si podrías contarnos y nosotros... ahí está. ¿Están apareciendo? Centro de Atención Psicológica, esto es gratuito, ¿no? Esto es atención gratuita. En Viña del Mar, 284-5032, y en Santiago el 266-18791. Bueno, son números de atracción gratuitos. Me imagino que hay un amplio abanico de especialistas ahí que te puede ayudar desde varios puntos de vista. En la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello, en las 3 sedes, Santiago, Viña y Concepción, tenemos centros de atención psicológica y psiquiátrica que funcionan de manera gratuita, están abiertos a la comunidad, y en este minuto, sobre todo en Viña del Mar, evidentemente es un teléfono que es importante que la gente conozca, pueden recurrir, pueden informarse, familiares o parientes pueden hacer lo mismo en Santiago y en Concepción. Emanuel, ¿qué tan a largo plazo deben ser estas políticas de apoyo psicológico? Tengo la sensación de cuando se produce un shock tan fuerte como este, a veces hay poco espacio para darse el tiempo de sopesar lo que ha pasado, dimensionar, hacer la pérdida y poder resurgir o reconstruirse de alguna manera, porque hoy día mucha de la gente que está muy afectada no tiene mucho tiempo ni para llorar, y han sido frases incluso que hemos escuchado de hombres que dicen: aquí no hay tiempo para llorar, aquí lo que yo tengo que hacer es volver a levantar mi casa. ¿En cuánto tiempo podría pasar que la gente realmente hiciera la pérdida, realmente sintiera el dolor que tiene que sentir? Porque obvio, nadie puede quedar indiferente ante esto, y de ahí qué tan importante es que esto sea a largo plazo y que no sea lo que pasa generalmente en este tipo de tragedias, que hoy día estamos todos preocupados pero que después esto se tiende a olvidar. Yo creo que hay una referencia
que nos puede ser de utilidad es una referencia de tipo estadístico, ¿sí? Con todo lo problemático que es aplicar estadísticas a una situación como esta, pero no tenemos otro recurso. Estadísticamente hablando, lo que sabemos es que cuando se generan catástrofes de esta envergadura, las personas que quedan con secuelas psíquicas y que presentan a propósito de esas secuelas psíquicas trastornos que se pueden identificar a propósito de determinados cuadros sintomáticos específicos, no es más del 15%. O sea, se esperaría que un porcentaje significativo mayor de la población tenga la capacidad en el corto plazo de incorporar, elaborar, subsanar una serie de dificultades. ¿Y cuáles son las consecuencias psíquicas? Porque me imagino que todo el mundo puede tener sintomatología, todo el mundo puede tener miedo, temor a que esto se repita, puede tener pesadillas en la noche. Cuando ya estamos hablando de gente que quedó dañada como en lo profundo, en el nivel más inconsciente, digamos, y más grave también. Bueno, en este momento, evidentemente es esperable que todos los afectados, los familiares de los afectados, y yo me atrevería a decir una buena parte de la población, esté experimentando sintomatología que incluso podríamos considerar saludable, en la medida en que es sintomatología que supone que el sistema se organiza y se dispone a enfrentar una situación de emergencia, ¿sí? El estrés, la angustia, la ansiedad, la alteración de algunos ciclos vitales en este minuto evidentemente es esperable y, vuelvo a insistir, podríamos considerarla incluso saludable. No obstante, si estos síntomas comienzan a agudizarse, a instalarse en el tiempo, y de aquí a un mes se han cronificado, ya deberíamos preocuparnos y podríamos eventualmente iniciar una exploración orientada a detectar la existencia de algún trastorno vinculado a la vivencia del trauma. Luego viene un periodo de aproximadamente 3 meses en donde estos síntomas efectivamente podrían instalarse y constituir un trastorno. Si eso ocurre, yo diría que es pertinente consultar y solicitar ayuda. También existe, y esto es algo que no hay que perder de vista, la posibilidad de que resurja esta problemática como cuadro psicológico que requiera tratamiento en el mediano plazo, ¿sí? A veces las reacciones surgen en el mediano plazo y por eso antes de 6 meses no podríamos descartar en ningún caso que alguna de las personas se vea afectada por algún trastorno de este tipo. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa y recordar, ahí están los teléfonos de Centro de Atención Psicológica Gratuita, tanto en Santiago como en Viña del Mar. Consulte, muchas veces uno no tiene el espacio, no se da el tiempo. Efectivamente, entre catástrofes de esta magnitud hay otras prioridades. Sabemos que el tema de la reconstrucción física requiere un esfuerzo tremendo, pero también el espíritu debe ser reconstruido para poder seguir adelante. Una cuestión que quisiera aportar, me parece que un espacio como este es muy importante porque es un espacio que da lugar a la palabra, versus lo que hemos visto que ha sido un bombardeo de imágenes. No perdamos de vista que los traumas en gran medida son visuales, ¿sí? Y en ese sentido el rol que desempeñan los medios, ¿sí? Mostrando muchas imágenes como ocurrió durante los primeros días es complejo, yo creo que hay que tener ojo, darle más espacio a la información y al relato, transformar esto de a poco en una historia que podamos narrar con suficiente información, ir dejando la cuestión imaginaria un poquito acotada. Sí, ahí hay un timing también que tiene que ver con la sorpresa, que tiene que ver con la necesidad de información, y efectivamente en eso los medios también entran en esta carrera por informar, pero a medida que van pasando los días todo va decantando y nos damos espacio para analizar y conversar con proyección al futuro. Muchísimas gracias, que tengan una buena semana. Bueno, tiene una pausa, pero estamos ya de vuelta con el tema de los buses y las diferencias de precios que se producen con lo que va a ocurrir durante